Buenas noches, hermanos. Por aquí estamos en esta noche de jueves y no quise irme a dormir sin darles estos pequeños versículos que son de mucha importancia para nuestra doctrina y que pues Dios sea en esta lectura dándonos a entender lo que Dios quiere que en realidad sepamos, porque el enemigo quiere que su pueblo esté, ¿cómo se diría? Que esté su pueblo en ignorancia o confundido, sobre todo para que nosotros nos confiemos. Malentendiendo la palabra de Dios, nos podemos confiar. Nos podemos confiar y podemos perder una oportunidad muy grande. Sobre todo que la misma palabra dice que muchos de nosotros vamos a ser engañados. Y de hecho, así es, porque si no fuéramos engañados, todos fuéramos uno solo. Y vea cuántas diferentes religiones y doctrinas hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, quiero leerles unos cuantos versículos del libro del Evangelio según San Mateo. Es en Mateo, primeramente Mateo 13, vamos a leer del 24 al 30, bien. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo. Cizaña malos, trigo, los que estamos en Cristo, los buenos. Y se fue, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, este es el patrón hablando, Dios: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo quise darle lectura porque todos creen en el famoso rapto, que lo vemos en canciones cristianas muy bonitas como la de el hermano Marino, lo vemos en películas, en videos, aquel grande sistema de un rapto oculto en lo secreto, aquel rapto tan maravilloso donde se ve que desaparecen bebés, donde desaparecen hombres, mujeres, ancianos, todos los que según la doctrina que nos han enseñado hasta hoy nuestros antepasados cristianos o la generación cristiana de la generación pasada, nos han enseñado que los buenos son los que se van primero. Pero si ven ustedes, estas palabras que les acabo de leer son del Señor Jesucristo, y vean lo que dice en el 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores,
los ángeles. Recoged primero la cizaña. ¿Qué no se supone que primero se van a recoger en el rapto a los cristianos, al que está preparado para la venida de Cristo, el que está preparado para su segunda venida? ¿Cómo pues el Señor Jesucristo aquí dice, recoged primero la cizaña? ¿Que la cizaña no son los hijos del diablo? Hay veces que leemos y jamás nos detenemos. Y leemos aquí la palabra de Dios, leemos esto, pero ponemos más atención lo que nos dice otro ser humano. Y nos vamos por lo que ese ser humano, llámese pastor o líder, nos dice sin analizar. Entonces, si dice la palabra de Dios que tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellos les parece que hay vida eterna, entonces no nada más se requiere leer y brincarse. No entendí y qué leí, quién sabe. ¿O dónde lo leí? Entonces la palabra de Dios dice, escudriñala porque ahí hay vida eterna. Si no la escudriñas, si nomás la lees, no vas a entender, porque la vas a leer, pero no la vas a analizar y vas a creer lo que otro te diga, y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Vamos a leer. Ya aquí quería aclararles que la cizaña es recogida primero. Así es de que si comienza a haber desaparecedero de gente, no se van con Cristo. Están recogiendo la cizaña. Entonces vamos a ir a Mateo 24. Déjenme ver. Gloria a Dios. Mateo 24, vamos a leer el 40. Vamos a leer el 40, no, Mateo 24 del 4 al 13 primero. Miren pues, aquí sigue diciendo el Señor Jesucristo, ojalá pongan atención a lo que yo estoy leyendo, porque ya leímos en Mateo 13, 24, 30, y lo leímos en el versículo 30, que Dios mandará primero recoger la cizaña, los malos, los hijos del diablo, amén. Y nos vamos a ir ahora a Mateo 24, y vamos a darle lectura del 4 al 13, recomendación que nos hace el Señor Jesucristo. Dice en el 4 el Señor Jesucristo, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hay ateos infiltrados en el pueblo de Dios que ni siquiera creen en Dios y están haciendo las cosas como quien hace una empresa de Oxxo, sin nada espiritual, y hace iglesia tras iglesia, se multiplican en gran cantidad, pero solo son membresías. Y muchas veces esas personas son ateas, no creen en Dios, pero como cualquier licenciado ya se aprendieron la ley, ya se aprendieron el procedimiento, pero se lo aprendieron para vivir de él. Se aprenden como los licenciados corruptos, se aprenden la ley para saber cómo sorprender a los demás con ella. Corruptos. Pero también hay un grupo de personas que simplemente así fue enseñado, que ellos, su corazón está dispuesto para servir a Dios, pero que alguien de atrás, por ser cizaña, o porque así le enseñaron y también es de buen corazón, pero esa mala información nos hace que nos confiemos. Nos están enseñando un cristianismo en el cual todo el tiempo nos va a ir bien. Somos la perla de gran precio, la niña de los ojos de Dios, de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para salvarnos. Entonces, nos inflan tanto que no la creemos y nos enseñan algo erróneo, a que nos confiemos. Y nosotros debemos de abrir los ojos a no confiarnos. La cizaña será levantada primero. ¿Cuál rapto te espera a ti?
Y dice, entonces el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Escudriña las Escrituras. 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y vea videos, hay hasta una tal mujer, Cristo no sé qué, que dice que Cristo era mujer y que volvió como mujer, y que la Biblia está manipulada por hombres, que por eso hicieron parecer a Cristo hombre, pero que era mujer. Santo Dios, ¿hasta dónde llegan los ateos para sorprender al pueblo ignorante? Por eso, y no se ofenda porque digo ignorante, porque todos ignorábamos, yo también ignoraba todo de la palabra de Dios. Dirán algunos, si todavía la ignoras, pero se la estoy leyendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuánto le gusta mucho? Millones. 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no te preocupes. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, no hay de otra. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? ¿A los buenos o a los malos? A los buenos. Porque aquí Jesucristo le está hablando a su iglesia, le está hablando a sus apóstoles, que son los cimientos que Dios puso para la iglesia primitiva. Son nuestros primeros antepasados cristianos que Jesucristo dejó. A los primeros que enseñó les está hablando de esto. Si se lo está hablando a los apóstoles, a los 12, más a usted, mi hermano, mi hermana. Necesitamos analizar qué nos están predicando. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy en día la mayoría cree en Jesús, pero no enseña correctamente a Jesús. Y tiene que crecer esa semilla nuevamente. Y a todos los que se han desviado, que han querido servir a Dios, pero buscando la sabiduría, se han perdido en cosas de su propia cabeza y no las han puesto en el filtro, en el sedazo de la palabra, y así han trabajado su vida espiritual y nos han enseñado a los demás. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, porque va a estar difícil la situación, y se entregarán unos a otros, las lealtades se acabarán, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense, para entregarse unos a otros, en esas iglesias tan conocidas, tan grandes, cuando haya persecución, ¿dónde creen que los van a ir a buscar? A esos templos que han construido hoy en día. Si estamos en los últimos tiempos, creo que deberíamos de prepararnos más para la tribulación, que en seguir haciendo templos grandísimos donde todos sepan que ahí los van a encontrar. Persecución. No vayan a pensar que van a llegar a la puerta de un templo, van a tocar y salgan. No, se van a meter. Y muchos falsos profetas se levantarán. Qué miedo con los de los sueños falsificados. Todos dicen tener al Espíritu Santo, pero todos se desvían a la hora de la palabra. Y las profecías no pueden estar a contra de lo que está escrito en la Biblia. Y si la Biblia dice que va a ser recogida primero la cizaña, ¿por qué los 450 profetas están profetizando del rapto? Porque están escuchando el espíritu de mentira. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para entregarse unos a otros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es el fin? El fin de tu vida. O el que venga el Señor Jesucristo antes de que también nos toque a nosotros, que nos corten el cuello, decapitados. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. Muchos dicen, es que todavía no se ha predicado en todo el mundo, por eso no ha venido el fin. Es después de eso, entonces vendrá el fin. Más que muchos no hacen caso. Ahora, fíjense bien lo que es Mateo 24, 40 al 42. Aquí es donde a ustedes les dicen que así va a ser, como va a ser el rapto cuando Jesús se lleva a su pueblo escogido. Según a los 7 años de las bodas del Cordero. Entonces, ¿cuántas venidas son? Tenemos profetizadas 2 y ya vino una vez. Viene por segunda vez a hacer el supuesto rapto secreto y luego viene por tercera vez después de las bodas del Cordero. ¿Son 2 o 3? Porque yo en la Biblia nada más veo 2. Dice Mateo 24, 40 y 42. Dice, entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Que si la cizaña va a ser recogida primero, amarrada y quemada. ¿Qué quiere decir? Que veles, no para que venga el rapto y te lleve, que veles para que no sea la cizaña, porque la cizaña va a ser levantada primero y se va a ir al fuego. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos están enseñando nuestros hermanos. Y aún así hay que amarlos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sido engañados también. Muchos de ellos no saben, han confundido porque les están enseñando los anteriores. No sé, hay personas que Dios les da visión y los saca de la iglesia que estaban para que empiecen una nueva visión. Comienzan a hacer lo mismo que la iglesia de la cual Dios los sacó. Entonces, ¿para qué los sacó? Les recuerdo del padre Abraham. Al padre Abraham Dios le dijo, salte de la casa de tu padre y de tu parentela, a donde yo te diré, a la tierra. O sea, lo sacó de su casa, de sus amistades, de la casa de papá y mamá. Lo sacó a otro lado y lo enseñó cómo quería que él le sirviera, cómo quería que volviera a ser, porque los padres de Abraham eran idólatras. Vivían en el error. Saca a Abraham de la casa de su padre, su parentela, y lo prepara de manera diferente. Pero si a ti Dios te da visión y te saca de la iglesia que estabas, pero sigues haciendo lo mismo, entonces no te convertiste en Abraham. Sigues siendo Abraham, con una sola A. ¿Por qué? Porque saliste pero a hacer lo mismo. Entonces analiza, no perfecciones lo que ya te enseñaron, porque si la base está mal, tú abajo vas a tener un cimiento débil que no está sustentado por los cimientos de la palabra de Dios, y de nada sirve que hagas un gran castillo, una mega iglesia con 15,000 miembros si todos están en un cimiento equivocado, donde el cimiento viene de un profeta mentiroso, de un espíritu de mentira, y te dio toda una versión de los hechos equivocada, y tu vida espiritual se encuentra en peligro. Sí, es buena la multiplicación, son buenas las bendiciones, es bueno tener pan para comer, es bueno tener el sustento diario para la familia, tener un buen trabajo, una buena casa que aguante los huracanes, un buen auto que no se quede tirado. Pero lo importante es la palabra de Dios, y que si en este momento yo muera, me tengo que asegurar de a dónde voy a ir, y que si viene el Señor Jesucristo en este momento, no sea la cizaña que se va a ir, porque en ese tiempo, con esta confusión que tienen en la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que se van a confiar. Tengo una buena vida, todo me está yendo bien, soy muy próspero y así me la voy a vivir porque las alas de Jehová me cubren y de bendición paso a vida eterna. ¡Qué chulada! Cuando la palabra de Dios a mí me dice que van a ser perseguidos, aquí en el 13, en el 24, que dice... Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Muchos tropezarán
Y muchos falsos profetas se levantarán por haberse multiplicado la maldad. Bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y como dice la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar y sembró trigo y salió cizaña, porque su enemigo el diablo vino a sembrar esa cizaña. Por sus frutos los conoceréis. El Señor nos va a dejar crecer el uno con el otro, porque de pequeñito nos puede destruir. Tiene que dejar crecer tanto una cosa como la otra, a pesar al paso de las generaciones. Y luego va a ser levantada la cizaña primero para ser quemada, porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios no se le puede discutir, solamente aceptar, y no se puede cambiar nada. En el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que es la venida de Cristo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, para que sea más rápido que yo. 15, vamos a leer 51 y 54. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Unos buenos y malos ya murieron, pero dice que a la venida de Cristo muchos estarán vivos. Ya una vez que fue recogida la cizaña y quemada, dice, aquí os digo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, así vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, allá en Isaías 25:8, y que lo volvemos a ver en Apocalipsis 20:14. Entonces, mis hermanos, les dejo con esta palabra, Mateo 13:30, el último versículo. Me gustaría que se acordaran de él. El rapto o la desaparición, uno va a ser tomado, es la cizaña. Que Dios me los bendiga y sigamos analizando, y los esperamos en nuestro siguiente servicio. Que Dios les bendiga.